Muy buenas tardes para todos mis amados hermanos y hermanas. Pido disculpas por comenzar a estas horas de la tarde. Voy a poder solamente transmitir 20 minutos de programa, ya que estaba en el municipio de Medellín, Antioquia, llevando un estudio. Entonces, pido disculpas por eso. Quiero dar la introducción del tema que quiero exponer el próximo lunes, si Dios permite, si Dios me permite. Y es hablando de ¿usted es hijo o hija de Dios? Quiero que miremos ese tema y bastante conociendo y mirando el punto de lo que uno puede entender en cuanto a este tema. Quiero invitarle a usted, mi amado hermano y hermana, que entonces en este momento podamos mirar la introducción en cuanto a eso de ¿es usted hijo o hija de Dios? ¿Cómo saber esto? ¿Cómo saber si usted verdaderamente es hijo o hija de Dios? ¿Cómo saber si nosotros somos verdaderos hijos de Dios? Y con este tema lo que yo quiero es que tengamos confianza, fortalezcamos nuestra fe y que podamos predicarlo a las personas y que podamos predicarla a todos los que estén a nuestro alrededor, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, pues también a las personas que están en nuestro barrio o en nuestra ciudad. Quiero invitarles, primeramente que todo, quiero hacer una oración para que el Señor guíe esta introducción que quiero mirar con ustedes. Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este momento, gracias porque nos da la oportunidad de poder estudiar su palabra. Queremos pedir dirección para que nos ayude, nos guíe y pedir siempre la instrucción para que a través de su palabra nos esté guiando, fortaleciendo y moldeando. Gracias por su amor infinito y gracias por permitir de que podamos tener su palabra para aprender de ella y también Dios para tener esa confianza. Gracias por la revelación del plan de salvación, gracias Dios por la revelación de su palabra, de la voluntad para todo hombre y mujer, y gracias Dios porque nos permite a través de ella ser añadidos a su iglesia, ser añadidos al cuerpo que su Hijo Cristo guía, que su Hijo Cristo es la cabeza, que fortalece y que ayuda. Gracias por esta tarde. Rogamos Dios que en esta introducción nos esté guiando y que todo lo que se diga sea para instrucción, edificación y fortalecimiento. En su Hijo Cristo oramos y muchas gracias. Amén. Ok, mi amado hermano, amada hermana, la pregunta es, ¿usted es hijo de Dios? ¿Es usted hijo de Dios o hija de Dios? Quiero que miremos dos textos rápidamente y con estos dos textos quiero que pensemos para el próximo lunes, si Dios nos permite la vida y nos da la vida, leer en el capítulo 8, quiero que leamos ese capítulo y quiero que usted y yo meditemos en cuanto a estos versículos. Juan capítulo 8, versículo 41 al 47. Dice Jesucristo, hablando allí a los judíos, hablando allí cuando Jesucristo viene y está predicando el evangelio, y hablando a los judíos acerca de que ellos aceptaban la instrucción o la guía o la palabra de Moisés, porque Moisés era su padre o Abraham era el padre de ellos. Y entonces Jesucristo está hablando acá algo muy interesante. Juan capítulo 8, versículo 41 al 47 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46 dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. Esos son varios versículos interesantes, Jesucristo hablando de este punto, acerca de lo que ellos, inclusive como judíos, porque se está hablando allí. En el versículo 41 dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Habla acerca de ese punto. Y la pregunta es usted, soy yo, hijo de Dios?
¿Es usted hijo o hija de Dios? Es un tema que yo quiero que miremos y es un tema evangelístico, pero es un tema que quiero que piense y medite mucho en lo que estamos haciendo, porque cuando hablamos o cuando decimos que somos hijos o hijas de Dios, ¿de qué forma se comporta usted? ¿De qué forma me estoy comportando yo? ¿Verdaderamente somos hijos o hijas de Dios? El mundo dice esto, las personas dicen que son hijos de Dios o hijas de Dios, ¿pero es verdad esto? Primera de Juan capítulo 3 versículo 8 al 11 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque es... Versículo 11 dice: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces dice la palabra de Dios acerca de la forma de cómo mostrar o cómo ser hijo o hija de Dios. Y nuevamente la pregunta: ¿es usted o soy yo hijo o hija de Dios? ¿Cómo saberlo? Quiero que miremos en estos puntos o en este tema. Esto porque todas las personas dicen ser hijos o hijas de Dios, pero ¿verdaderamente es esto? La palabra de Dios nos está hablando allí. Jesucristo le está diciendo a los judíos, quienes ellos habían sido escogidos como el pueblo de Dios, quienes ellos habían hecho la circuncisión en la carne, quienes ellos inclusive conocían la ley de Moisés y quienes se les había dado la ley de Moisés para que practicaran o obedecieran los mandamientos a Dios, y quienes inclusive Jesucristo viene en carne y Jesucristo está predicando acerca de la forma de cómo ser hijos de Dios, cómo ser hijas de Dios, cómo ser salvos, y Jesucristo les está diciendo a ellos que si ellos son hijos o hijas de Dios, las obras de Él harían, que le respetarían, que lo tomarían como Padre, lo tomarían como Señor y Dios, pero entonces les está diciendo de que no son hijos de Dios. Muchas veces se piensa de que porque se menciona la palabra de Dios, o porque inclusive decimos amar a Dios, o decimos inclusive que somos hijos o hijas de Dios, porque se ha asistido o hemos asistido a un grupo religioso, a un grupo en el cual nuestros padres nos han enseñado desde la juventud de que debemos de ir, que debemos de leer la palabra de Dios, que debemos inclusive ser bautizados e inclusive que nos enseñan acerca de muchas cosas. Por ejemplo, las iglesias que hay en este mundo o las sectas que hay en este mundo, todas hablan acerca de Dios, todos hablan acerca inclusive de ser hijos o hijas de Dios. ¿Pero será eso cierto? Vemos que Jesucristo le dijo a los judíos, ¿quién eran el pueblo que Dios escogió? Le dice, vosotros no sois hijos de Dios. Entonces es interesante que les está diciendo, vosotros sois hijos de el diablo. Y es interesante también que el escritor, el apóstol Juan, nuevamente allí en la primera carta que él escribe a los hermanos, allí en el capítulo 3, en el versículo 8 al 11, les está diciendo allí también cosas interesantes, porque dice, el que practica el pecado es del diablo. Entonces allí vemos un inicio, un comienzo, hablando de quiénes son los hijos del diablo, o quiénes también son los hijos de Dios. Estamos hablando de un inicio, dice la escritura, dice el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo, le dice a los hermanos que los que practican el pecado son del diablo. Ahora bien, usted practica el pecado, yo practico el pecado. Si estamos cometiendo pecados, entonces no somos hijos de Dios. A veces se les ha hecho la pregunta a las personas acerca del primer mandamiento. ¿Hemos practicado o estamos practicando el primer mandamiento? La mayoría de personas saben cuál es el primer mandamiento. Hablando de cuando en Marcos capítulo 12, versículo 30 y 31 dice Jesucristo, allí a un judío le está diciendo de que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, y le dice que el segundo es semejante, pero habla acerca del primero. Y cuando hablamos de ese primer mandamiento, vemos de que muchas personas o la mayoría de estas personas del mundo no han cumplido o no hemos cumplido ese mandamiento, no se ha cumplido, porque no hemos amado a Dios. Entonces ahí está el punto principal. Si no hemos hecho esto, entonces no somos hijos de Dios. ¿Cómo saber si somos hijos o hijas de Dios? Es un punto muy interesante. Pero entonces un indicio que dice acá, dice, el que practica el pecado es del diablo. ¿Practica usted el pecado? Dice la Biblia,
porque el pecado peca porque el diablo peca desde el principio, dice la palabra de Dios allí. Y dice que todo aquel que es nacido, o sea que también hay un indicio, hay otra introducción allí, otro primer punto allí también que está hablando de que los hijos del diablo son todos los que cometen pecados, pero también está hablando que los hijos de Dios dice que son nacidos de Dios. A los que son nacidos de Dios dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Ahí se está mostrando el segundo punto ahí cuando se habla del primer punto, que el que practica el pecado es del diablo, pero entonces también dice que el que no practica o el que es nacido de Dios, dice, también está diciendo, no practica el pecado y este es hijo o hija de Dios. Entonces es un punto interesante, saber si usted es hijo o hija de Dios, saber si yo soy hijo o hija de Dios, es algo muy sencillo con la palabra que nos está mostrando allí. Aun cuando aquellas personas en Juan capítulo 8, versículo 41 al 47 estaban haciendo cosas muy buenas, aun cuando ellos están practicando la ley de Moisés, queriendo practicarla en sus vidas, aun cuando ellos están inclusive guiando a otras personas a través de esa ley, como cuando nuestros padres o cuando las personas están guiando a través de la Biblia a otras personas, Jesucristo les está diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y es algo que Jesucristo lo dice. Y Jesucristo no lo está diciendo es porque lo quiera decir, sino por las obras que están mostrando estas personas, sino por lo que ellos están haciendo, por la adoración que se estaba dando, no a Cristo, no a Dios, sino también a un hombre, sino también a una ley que inclusive, como dice también el escritor de los Hebreos, tiene el imperio de la muerte, que es el diablo. Lo dice en Hebreos 2, 14 y versículo 15. Pero entonces, ¿qué es lo interesante? ¿Es usted hijo de Dios? ¿Hija de Dios? ¿Somos hijos o hijas de Dios? Cuando vemos en la sociedad que madres solteras, que madres haciendo trabajo de papá y mamá, vemos la decadencia de la irresponsabilidad de ser un buen padre o una buena madre. Hijos en instituciones de adopción donde esperan a una familia que les dé amor, que les dé cariño. Estos niños fueron dejados en estos lugares como Bienestar Familiar, por ejemplo. Acá en Colombia se conoce esta institución, una institución donde los padres, por no querer ser padres, los llevan allí, y estos niños pasan la mayoría de sus años sin sus padres. Jesucristo vino a la tierra para adoptar a los seres humanos, no solamente como hijos de Dios, sino para despojarnos de un padre malvado que es el diablo. ¿Aceptaremos la adopción de Cristo para que Dios sea nuestro Padre? Es un punto muy interesante. ¿Su Padre es Dios? Quiero hacerle esa pregunta. ¿Sabe usted quién es su Padre? Para que meditemos. ¿Y está seguro usted de quién es su Padre? 3 preguntas para que pensemos y analicemos para el próximo lunes, si Dios nos permite la vida. ¿Su Padre es Dios? ¿Mi Padre es Dios? ¿Quién es su Padre? ¿Quién es mi Padre? Y una pregunta más. ¿Cómo está usted seguro? ¿Cómo estoy yo seguro de quién es mi Padre? Quiero dejarle esas 3 preguntas para que el próximo lunes, si Dios nos permite la vida, podamos mirar eso. Recuerde que las de 4 de la tarde, hora colombiana, a 5 de la tarde, está su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño a través de este programa de Mensaje de Amor para Salvación, para todos los que entremos allí a edificarnos con la palabra de Dios. Recuerde que este siervo vive acá en Colombia, Medellín, Antioquia. Recuerde que mi nombre es Carlos Andrés Mejía Bendaño. Recuerde que si usted quiere colocar alguna inquietud, algún comentario, lo puede colocar en la caja del chat. Me puede buscar a través de Facebook, Carlos Andrés Mejía Bendaño. El WhatsApp es 313-769-2224. Dentro de Colombia. Fuera de Colombia es el signo más 57 313-769-2224. Quiero entonces dejar por ahí esa pequeña introducción. Les pido disculpas porque estaba llevando un estudio con un hermano y por eso he llegado tarde, pude solamente transmitir 20 minutos. Les pido disculpas por esto a todos los hermanos, hermanas, a los amigos y amigas, pero quiero invitarles con eso. ¿Es usted hijo o hija de Dios? ¿Somos hijos o hijas de Dios?
quiero invitarles con eso, con los 2 versículos que les dejé para que los leamos y meditemos en ellos en esta semana. Juan 8, 41 al 47 y 1 Juan 3, 8 al 11, para que el próximo lunes miremos ese tema, miremos este punto de que si usted es hijo o hija de Dios o soy hijo o hija de Dios, yo. Porque es importante saber eso. Muchas veces decimos de que somos hijos de Dios, muchas veces aseguramos de que somos hijos de Dios, muchas veces le decimos a las personas, yo sé quién es mi Padre, yo sé que Dios es el que me ayuda, yo sé que Dios es el que me guía, yo sé que Dios es el que me ama, yo sé que Dios es el que me ayuda, pero verdaderamente Dios es su Padre. ¿Y cómo mirar o cómo saber por qué Dios es nuestro Padre? ¿Cómo saber e inclusive cómo estar seguros de que Él sí es nuestro Padre? Hay varios puntos, inclusive varias cosas allí, de las cuales o características por las cuales inclusive usted y yo podemos saber si somos hijos o las hermanas o también las personas hijas de Dios. Es como cuando usted tiene a su padre y a su madre, usted sabe que es su padre por sus rasgos característicos y también por su apellido. Entonces vamos a mirar ese punto para el próximo lunes si Dios permite. Quiero terminar con una oración para dar el espacio al hermano que tiene la predicación a las 5, para el otro hermano que entra ahorita más tardecito. Les pido disculpas, Dios los bendiga y nos guarde a todos y vamos a continuar para el próximo lunes si Dios permite de 4 de la tarde a 5 de la tarde hora colombiana con este siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño. Bendiciones para todos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por esta tarde, muchas gracias por los trabajos que nos permite hacer. Rogamos Dios que nos siga guiando, rogamos Dios que nos siga ayudando. Rogamos Dios de que a través de su palabra comprendamos Dios cómo ser hijos suyos, cómo ser renacidos de usted, cómo ser comprados, cómo ser inclusive adoptados para ser sus hijos y para salir del mundo, para salir de las tinieblas, para salir del pecado, para salir de la condenación. Gracias por su Hijo Cristo, porque Él ha venido acá al mundo a adoptarnos y nos ha mostrado la forma de cómo ser adoptados, nos ha mostrado la forma de cómo inclusive ser sus hijos, nos ha mostrado la forma de cómo inclusive estar en esa familia, porque usted es nuestro Padre Dios, su Hijo Cristo, nuestro Señor, nuestro Redentor, y tenemos hermanos y hermanas que somos hijos suyos por las características, por las razones que su palabra da, por la revelación que ella nos da, hablando de lo que cada persona podemos hacer para poder ser sus hijos. Gracias Dios por esta página web, Mensaje de Amor para la Salvación, por los hermanos que predican o predicamos allí, por el hermano que administra la página Dios, Jorge Pérez, muchas gracias por él, bendígalo a él, su familia, y gracias por todos los hermanos, amigos y amigas que han entrado esta tarde, esta introducción para este tema que presentaremos, si usted lo permite Dios, el próximo lunes. Gracias Dios por esta tarde y gracias por este momento. En Jesucristo oramos, damos muchas gracias y oramos todas estas cosas. Amén. Muchas gracias a todos mis amados hermanos y hermanas, amigos y amigas. Dios les bendiga, feliz semana.